Buenos días, esto es Punto de Agenda y estamos en una edición donde vamos a tratar justamente esta problemática nacional. Tenemos esta desactivación de la DIVIAC, la Unidad Especial de la Policía, donde nosotros conocíamos justamente el accionar desde el Ministerio del Interior. Y aquí la unidad especializada en delitos de investigación de la policía se encargaba de hacer el apoyo operativo al equipo especial de fiscales, pero ahora, claro, desde el Ministerio del Interior se ha desactivado. Y para ello vamos a tratar este tema también con el ex premier, el señor Pedro Cateriano. Buenos días, bienvenido a Cutivalú, señor Cateriano. Buenos días, encantado de estar nuevamente con ustedes. Tenemos esta situación que mencionábamos hace un momento, ¿no? Y dado que se ha desactivado a través, no por órdenes, digamos, dispersas, sino por una resolución ministerial donde se señala que hay una duplicidad de funciones, ¿no? Un argumento bastante preocupante, porque parece que han buscado de todas las formas legales tratar de sacar a un lado aquí a la DIVIAC. ¿Qué situación se genera al arrancar prácticamente a la DIVIAC del apoyo del EFICOP, señor Cateriano? Yo creo que lo que ocurre ahora es que la presidenta Boluarte se ha visto involucrada directamente en esta gravísima situación. Claro, el gobierno ha señalado que esta es una disposición de carácter legal, pero si hacemos una revisión de lo que ha acontecido, deberíamos preguntarnos por qué, si era una acción que afectaba la lucha contra la corrupción, en la cual estaba directamente involucrada la Fiscalía de la Nación, ¿por qué el gobierno, a través del Ministerio del Interior, no coordinó previamente y le anunció e informó al Ministerio Público esta medida? Claro, luego lo que se ha desprendido, deducido de este acto dispuesto por el gobierno es que tenía el propósito de bloquear la acción de la justicia, porque precisamente esta determinación del gobierno se toma el día anterior, que ya se había judicialmente dispuesto la detención del hermano de la presidenta. La presidenta ha negado a través de sus voceros, porque hay que decirlo, ella directamente no ha dado la cara, no ha dado ninguna explicación, desde que, digámoslo claramente, se ha separado del país mediante el diálogo o comunicación, ¿no? Y el problema que tiene la presidenta es de credibilidad. Nadie cree en la palabra de la presidenta Boluarte porque ella no honra su palabra. Y desde el inicio de su gobierno hemos podido constatar, desde la iniciativa de adelantar las elecciones generales, desde casos como en los que ha estado involucrada últimamente en este escándalo de las joyas recibidas, en cada situación crítica cambia su punto de vista, su versión, su testimonio, cuando las cita la Fiscalía de la Nación para que dé cuenta de sus actos, pasando de temas como el supuesto plagio de la tesis o las lamentables muertes ocurridas en el sur del país, ella guarda silencio, es decir, no da cuenta de sus actos. Y esto ha traído como consecuencia el descrédito total que se ve reflejado en las encuestas, en donde parecía pues que era imposible batir el récord del expresidente Toledo, y ahora resulta que solo tiene el 5% de aprobación, es decir, del grupo reducido de sus fanáticos y socios políticos que la defienden, ¿no? Y en este caso, doctor, tenemos, bueno, usted ha sido primer ministro y entiende de que lo que ha sucedido desde el Ministerio del Interior es básicamente un delito. Bueno, y es lo que están señalando los principales
expertos en derecho penal, ¿no? Porque hay una obstrucción a la justicia. Exactamente, pero en primer lugar, la declaración más rotunda ha sido del propio fiscal de la Nación, Villena, quien ha rechazado y condenado esta determinación adoptada por el gobierno. Acá lo que se está tratando de vender es también la idea de una politización absoluta, pero lo que estamos apreciando, y hay que decirlo muy claramente, es una vergonzosa conducta política tanto del gobierno como del Parlamento para bloquear la acción de la justicia, ¿no? Vemos acá que sí hay una responsabilidad del Congreso que encubre conductas delictivas abiertamente y con total impudicia, desde los casos de los denominados congresistas mochasueldos, pasando por pedidos de la Fiscalía para investigar a parlamentarios que por intereses políticos son archivados en el Parlamento para evitar la acción de la justicia. Y en este caso, como en otros, hay una complicidad con el gobierno, lo cual viene afectando sin ninguna duda la institucionalidad democrática del país, ¿no? Claro, y en este caso creo que hay mucho también que tiene que hacer el Consejo de Ministros, ¿no? Los ministros de manera autónoma y también automática en cuanto a acciones que realiza la presidenta y el propio premier. Hay que recordar un poco, doctor Cateriano, la responsabilidad de los ministros en el artículo 128. ¿Y qué se señala exactamente? Los ministros son individualmente responsables por sus propios actos y por los actos presidenciales que refrendan. Y un poco más abajo señala también este artículo. Todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución, que es lo que está haciendo ahora Dina Boluarte y algunos ministros también que la acompañan de cerca. Y sigue, o de las leyes en que incurra el presidente de la República, salvo que renuncien inmediatamente. O sea, la única forma para que ellos no sean denunciados, digamos así. Exactamente. Como se sabe, los ministros y el gabinete en su totalidad tienen la responsabilidad política de todos los actos del gobierno. Pero cuando hay actos ya de carácter delictivo, los ministros, para no verse comprometidos, tienen que renunciar. Eso es lo que establece el artículo que usted acaba de leer con acierto. Es decir, a partir de este momento, si la justicia llega a la conclusión que acá ha habido una clara obstrucción, los ministros ya no solamente van a tener responsabilidad política de los actos de gobierno, sino también responsabilidades penales, ¿no? Y regresando un poco al tiempo donde se dan estas protestas, en el año entre diciembre y enero del inicio de gestión de Dina Boluarte, entonces, teniendo esta responsabilidad penal de la propia presidenta, los ministros que continúan desde ese tiempo hasta la fecha también tienen una responsabilidad penal por no haberse puesto a un lado, digamos así, de la gestión de la presidenta. Bueno, ese es un tema que tendrá que dilucidar la justicia. Claramente lo que hemos apreciado es que la presidenta Boluarte no ha colaborado con la acción de la justicia. Reitero, cuando ha sido convocada en distintos casos y específicamente en la investigación de las penosas muertes ocurridas en el sur del país, la presidenta ha usado como táctica supuestamente defensa guardar silencio. Pero debemos preguntarnos, ¿quiénes guardan silencio cuando un fiscal o un juez cita a esa persona? ¿Quiénes evitan dar respuestas? ¿Quiénes bloquean la acción de la justicia? ¿Quiénes usan su poder político para no ir a responder por sus actos ante la Fiscalía y el Poder Judicial? Naturalmente, las personas que de alguna manera u otra no se sienten seguras o son conscientes de sus responsabilidades penales. Esto lo hemos visto a lo largo de los últimos años, lamentablemente, en distintos gobiernos, y hasta ahora lo estamos apreciando.
una de las razones por las cuales el Parlamento, mediante la fuerza bruta de sus votos, bloquea la acción de la justicia, atenta contra la Junta Nacional de Justicia, protege a operadores políticos, por citar dos nombres, como Becerril o Velázquez Quequén, que son intocables por la protección y el blindaje del Congreso, es precisamente para evitar la acción de la justicia. Y por esa razón, como líderes de los partidos que forman parte, o la mayor parte de los líderes, están siendo investigados, la acción política de respuesta del Parlamento es tratar por todos los medios y, por lo tanto, violando el orden constitucional, evitar la acción de la justicia, ¿no? Claro, aquí se nota por todos lados entonces una clara obstrucción de la justicia, y lo peor es que no hablamos de funcionarios de nivel medio, hablamos de la presidenta de la República, la jefa de Estado, quien es la que está desarticulando prácticamente instituciones que se dedican a perseguir el delito. Doctor Cateriano, tenemos también una situación de, bueno, el día de ayer se daba a conocer a través de medios nacionales donde la propia presidenta había llegado a las oficinas de su abogado Mateo Castañeda, quien está vinculado justamente a ofrecimientos, en este caso, al coronel Henry Colchado, para poder darle un ascenso a cambio de que pueda cortarse justamente esta investigación a su hermano Nicanor Boluarte. Pero este tema lo abordamos en el siguiente bloque. Por favor, quédese con nosotros y nos vamos rápidamente a una pausa comercial. Son las 8:18 de la mañana y continuamos en Punto de Agenda y nos acompaña el doctor Pedro Cateriano, ex primer ministro del Perú. Y tratábamos justamente esta situación, doctor Cateriano, de la presidenta da prácticamente un paso en falso al acercarse a las oficinas de su abogado Mateo Castañeda, una defensa legal, su defensa legal, que había sido detenido el día anterior. ¿Qué percepción le deja esta prácticamente intromisión de la jefa de Estado en una escena donde se realizó un allanamiento? Bueno, creo que es una situación que refleja de alguna manera el grado de compromiso de la presidenta. Este es un caso en el cual el coronel, una vez que recibe esta información de la reunión con el abogado de la presidenta, recurre a la justicia, es decir, a la Fiscalía y al Poder Judicial, para informar previamente que había recibido, digámoslo así, esta invitación para conversar. Y es en ese contexto que solicita la autorización para poder grabar los diálogos que iban a ocurrir en esa reunión. Y por lo tanto, la Fiscalía procede a solicitar el trámite judicial y, con autorización de las autoridades competentes, el coronel Colchado graba el diálogo que tuvo con el abogado de la presidenta, Mateo Castañeda. Según versiones periodísticas, en esta conversación, el abogado de la presidenta Boluarte le ofrece al coronel Colchado el ascenso al grado de general. Esto es muy grave por dos razones. Porque ese diálogo, esa conversación grabada, tiene validez legal. ¿Por qué tiene una validez legal? Y es una prueba sustantiva e importante cuando se realicen las indagaciones directamente contra la presidenta Boluarte, porque es una prueba obtenida legalmente, es decir, las autoridades fiscales y judiciales autorizaron al coronel Colchado a realizar esa grabación. Lo que debemos preguntarnos es cómo el abogado de la presidenta Boluarte puede ofrecerle un ascenso al coronel Colchado al margen de la ley, sin los procedimientos regulares y legales que se establecen en los procesos de ascensos para la policía.
tenía, y esto es lo que tenemos que preguntarnos, y esta será tarea de la justicia, la de indagar profundamente, había coordinado el abogado de la presidenta Boluarte, Mateo Castañeda, con ella para hacerle esta propuesta ilícita y delictiva al coronel Colchado. ¿Por qué razón el abogado de la presidenta usaba este argumento? ¿Acaso para torcer la conducta profesional del coronel? Bueno, son una serie de preguntas que claramente tienen que ser respondidas. Y en el caso de no ser absueltas con contundencia, yo creo que acá hay una situación penal sumamente grave para la presidenta Boluarte fundamentalmente y también para el abogado de la presidenta, ¿no? Y en ese caso también lo que se puede notar es que el argumento, el grito de Mateo Castañeda señalando que esto era una celada, se cae obviamente porque había una autorización de los mismos entes fiscales que investigaban este caso. Exactamente, es decir, la acción que tomó el coronel Colchado tenía el respaldo legal, precisamente o seguramente porque le llamó la atención esta llamada del abogado de la presidenta, que de todas maneras es una notoria interferencia en la acción de la justicia. Este es otro aspecto. ¿Por qué razón Mateo Castañeda llama al coronel Colchado en pleno proceso, es decir, en la ejecución de la etapa investigativa de este escándalo de corrupción? Y ya ha señalado también Mateo Castañeda que no se va a acoger a la colaboración eficaz, es decir, por ahí podría existir la posibilidad de que Castañeda pueda dar información contra la propia presidenta, aunque parece que aquí la presión es un poco más grande. Bueno, ya eso es entrar al terreno de la especulación, pero con los elementos, las pruebas, estas grabaciones y el contenido de estos diálogos que solamente lo conocen las autoridades, yo creo que hay pruebas gravísimas de violación del orden legal y una conducta delictiva clara, contundente, ¿no? Doctor, ¿a quién le correspondería ahora plantear una denuncia constitucional contra la presidenta? Como sabemos, precisamente en base al criterio legal que este Parlamento acordó, la Fiscalía de la Nación ahora puede investigar al presidente de la República en funciones. Y eso es lo que está ocurriendo. Y esto va a escalar hasta el nivel de la presidenta Boluarte. Es decir, acá de todas maneras, la gran involucrada es ella, es la presidenta. No es solamente una situación penal compleja, la de su hermano y la de su abogado. Acá, sobre todo, teniendo en cuenta que esto afecta a la máxima autoridad del país, es lo que genera un ambiente de absoluta inestabilidad política que afecta el funcionamiento constitucional del país, ¿no? Entonces le corresponde ahora al fiscal interino Juan Carlos Villena plantear esta denuncia. Exactamente, y de hecho lo tiene que hacer porque este Parlamento vergonzosamente ha claudicado de sus funciones fiscalizadoras. Acá en el Parlamento hay una alianza política entre Vladimir Cerrón, Keiko Fujimori, César Acuña, Luna y demás compinches para cohabitar políticamente con el gobierno y hacer todos los esfuerzos posibles para quedarse hasta el 2026. Y en esto están unidos izquierdistas, derechistas, de centro, todos, porque lo que está primando en el Parlamento es la billetera, los viajes, las contrataciones a dedo, los robos, porque hay que decirlo, un parlamentario que le quita el dinero a sus trabajadores, a sus asesores, le roba, está robando.
y este Parlamento está encubriendo esos actos delictivos, y eso hay que denunciarlo permanentemente, porque claro, ahora con su poder, con la fuerza bruta de los votos que tienen, están conteniendo estas acciones de la justicia, están blindando a los parlamentarios involucrados en estas conductas delictivas, pero eso no va a hacer que los delitos desaparezcan. Yo creo que por el contrario, esto agrava más la situación también del Parlamento, ¿no? Está sumando más acciones para que se puedan realizar investigaciones y denuncias constitucionales prácticamente. Doctor Cateriano, le agradezco su tiempo para participar. No, qué ocurrencia. Y a ver si algún día me invitan para dialogar sobre el tema de la falta de agua potable en Piura. Perfecto, justamente lo tenemos con la ministra Jania Pérez de Cuellar. Yo de niño viví 7 años en Talara y teníamos agua todos los días, las 24 horas, todas las semanas, todos los meses, y ahora no hay agua en Talara, no hay agua en Paita, no hay agua en Morropón, y eso es simplemente inadmisible, ¿no? Exacto, sobre todo cuando tenemos un presupuesto que debe llegar y generar justamente esta inversión en la provincia de Talara. Doctor Cateriano, le agradezco una vez más por estar... Encantado, y un saludo afectuoso para todos los piuranos y en especial para los talareños. Muchas gracias. Esto ha sido Punto de Agenda, amigos, con el tema del Ejecutivo y la desarticulación de la División de Investigación de la Policía, la DIVIAC, con el doctor Pedro Cateriano. Conmigo será hasta el día miércoles. Nos vemos.